Bueno, buenas noches para todos, para los que no saludé, para los que hace un montón que no veo. Contentos de estar aquí, de compartir un estudio. Y bienvenidos a todos. Los saludo a todos, me dan ganas de chatear con todos. Vamos a estudiar hoy el capítulo 6 de Daniel. Los jueves estamos estudiando Daniel. Sería un capítulo por semana, así que ahí pongo mi pantalla y vamos a ir a través de los versículos, que son 28 del capítulo 6. Vamos a ver qué podemos recordar y aprender de Daniel en el Pozo de los Leones. Bueno, como todos sabemos, y repasando un poquito lo que sabíamos y lo que se dijo el jueves pasado, Daniel está escrito en 2 idiomas. El capítulo 1, en el idioma hebreo, del 2 al 7 en arameo, que son los que nos interesan ahora porque estamos por estudiar el capítulo 6, que está escrito entonces en idioma arameo. Y del 8 al 12 vuelve al idioma hebreo. Esto nos indica de que está destinado a audiencias diferentes, ¿verdad? Y también habíamos visto la semana pasada, que Eduardo nos compartió, y esto es lo que Eduardo nos mostró, que del capítulo 2 al 7 de Daniel, vemos que hay un quiasma, hay un espejo, una estructura de espejo. Ahí vemos cómo el capítulo 2 habla de un sueño de 4 reinos, y en el capítulo 7 habla también, es una visión de 4 bestias. El capítulo 3 es una prueba, el capítulo 6 es una prueba. Y los capítulos 4 y 5 son un juicio. Bueno, hoy vamos a ver una prueba. Vamos a avanzar. Vamos a ver la ubicación histórica. ¿Cuándo se escribió el capítulo 6 de Darío? Creemos que fue después de la caída de Babilonia. Me siento muy sola hablando. ¿Todos me escuchan bien? ¿Puedes hacer preguntas? Sí, te escuchamos bien. ¿Pueden levantar la mano? Escuchamos bien. Sí, te escuchamos. Porque yo no los veo si levantan la mano porque estoy mirando la pantalla. Solamente No te preocupes, cualquier cosa yo te aviso. Comienzan a hablar nomás. Bueno. Vemos que el pueblo de Israel estaba en cautiverio, ¿verdad? Y se estaban por cumplir los 70 años. Ya había caído Babilonia en el 539, voy a poner el puntero. Había caído Babilonia esa noche, que se describe en el capítulo 5 de Daniel. Y sabemos que los primeros capítulos fueron escritos al principio del cautiverio. Entonces el capítulo 6 fue en el primer año del rey Darío. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, ahora lo vamos a decir. ¿Por qué decimos esto? Porque el rey Darío estaba reorganizando su gobierno. Generalmente se hace al inicio de un gobierno. Entonces creemos que fue en el primer año de los medos y persas. El capítulo dice que fue en el primer año de Darío. Sí. El capítulo 6 tiene una estructura también de quiasma, si vemos. Vemos que los primeros 3 versículos, Daniel es exaltado. Junto con Daniel, por supuesto, él representa al Dios viviente. Su nombre lo dice, así que es exaltado Daniel, por ende. El rey quién se promocionaba. La segunda parte, los enemigos de Daniel traman su muerte, luego Daniel es lanzado al pozo, el rey está muy triste, hay un clímax, entre los versículos 19 y 22, Daniel está sano y salvo. Luego él es sacado del pozo, el rey está alegre, y los enemigos son los ejecutados. Y el capítulo termina exaltando más aún a Daniel y al Dios de Daniel. Es hermosa la estructura, la verdad, del capítulo. Y vamos a ir un poquito por todos los versículos. Bueno, en el primer año el rey Darío organiza su gobierno. Era muy, muy raro que él planee elevar a esta posición a Daniel. Él descentralizó bastante su gobierno, digamos, porque al ser un rey nuevo, un poder nuevo,
todo su éxito y toda su fuerza dependía de la colaboración y cooperación de todos sus súbditos, ¿verdad? Así que él colocó 120 gobernadores, o sátrapas, como dice la Biblia, y encima 3 presidentes. Y Daniel era uno de esos presidentes, pero él realmente vio que en Daniel había un espíritu superior. Él ya había oído hablar de Daniel, por supuesto que él sabía lo de la escritura en la pared y todo eso. Y pensó y planificó, más bien esa palabra que dice él pensó, era porque ya lo estaba planificando y logrando, que Daniel esté por encima, sea de los 3 presidentes, pero esté por encima, justamente abajo del rey. Así que el plan es exaltar a Daniel. ¿Qué pasó? El resto de los príncipes les pareció muy extraño que un cautivo, de una raza cautiva, sea tan exaltado, pero Daniel era realmente un ejemplo, era un devoto seguidor de Dios, y es un testigo de los deberes y los privilegios que cada hombre y cada mujer de negocios tiene que tener. Era un hombre de Estado, sin embargo no era un político. Ya su posición en ese reino ya era un test muy difícil. Sin embargo tuvo que pasar otro test mucho más complicado. Imagínense toda la corrupción, el engaño y el soborno que había en ese gobierno, ¿no? Entonces podemos tener una idea. En Profetas y Reyes, acá tenemos una cita, que habla, vamos a leer solamente lo que está resaltadito, que dice, los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes. Esos agentes satánicos eran los que habían movido a los príncipes a envidia, y eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel. Bueno, acá podemos imaginarnos, porque se habla de envidia, podemos imaginarnos que era simplemente una envidia hacia Daniel, hacia ese hombre de la raza cautiva. Pero lo tenemos que ver desde un punto de vista del conflicto cósmico. No era solamente destruir a Daniel o sacar a Daniel del camino, sino que el propósito de los agentes de Satanás, que menciona acá, era que no se cumpla la profecía, ¿verdad? Si destruían a Daniel, perdón, ¿alguien quiere hablar? Si destruían a Daniel, si Satanás lograba destruir a Daniel, ya no habría contacto o conexión con Ciro. ¿Quién podría saber que Ciro era el que emitió ese decreto maravilloso para reconstruir el templo de Jerusalén? Así que no se hubiera cumplido la profecía. Siempre hay un segundo motivo. Bueno, vemos también que Daniel es una parábola de los 144.000. ¿Por qué? Daniel 6.5 dice, no aliaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo aliamos contra él en relación con la ley de su Dios. En Apocalipsis 14.5 se nos dice que los 144.000 son sin mancha. Al remanente fiel tampoco se le hallará falta alguna, excepto los que quieran ver alguna falta con respecto a la ley de su Dios, ¿verdad? Por eso decimos que él es un símbolo o una parábola de los 144.000. A pesar del edicto que se había lanzado, Daniel 6.10 nos dice que abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Cuál era el objeto de su oración, en primer lugar? ¿Y por qué oraba frente a la ventana? Bueno, acá tenemos una respuesta. Él estaba orando por la liberación del pueblo de Israel, porque él entendía el tiempo en el que vivía. Él sabía en qué tiempo estaba viviendo. Faltaba muy poquito para el cumplimiento del período mencionado en Jeremías 29:10, los 70 años de cautiverio. Y vemos, tanto en Crónicas como en Reyes,
la oración de Salomón. Vamos a leer en Primera de Reyes 8:48. Es una oración cuando él inaugura el templo. El versículo dice, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado cautivos, y oraren a ti hacia su tierra que tú le diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. En esta oración el rey Salomón dice como condición, por supuesto convertirse, pero hay que orar mirando a Jerusalén, pidiendo la liberación. Por eso hacía eso Daniel cada día. Otro detalle, dice ahí, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, él siguió orando. O sea que Daniel no es que fue tomado con la guardia baja, no es que fue tomado desprevenidamente y que justo lo agarraron arrodillado y no se dio cuenta. No, y tampoco pensemos que Daniel provocó a ira o provocó esto. Simplemente este decreto no hizo ninguna diferencia en su vida diaria. No era que él no quería obedecer, pero él tampoco hizo nada inusual para provocar la ira. Él deseaba estar en paz con todos, pero no permitiría que nadie lo desviara del camino del deber. Y lo vemos en Profetas y Reyes, en esta cita que está aquí. Leemos la parte en negrita. ¿Querés leer, Mati? ¿Me escucha de él? Sí, Matías va a leer. Aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios, su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que imaginaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel le obedecería. Pero ni el rey ni su decreto podían desviarle su lealtad al rey de reyes. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Él sabía que el documento estaba firmado y bueno, y un día después él fue ya tomado, digamos, o denunciado, ¿verdad? Ahora que nos gusta esa palabra, denunciado, que es tan común, digamos. Bueno, esta cita que está aquí es de la revista Review and Herald. Esta cita, escrita en el año 1881, no está traducida al español, por eso la traduje acá con la ayuda de un traductor de Beatles. Lo que me gustó es el título de este artículo de la revista. El título se llama, como puse yo el título acá, La vida de Daniel, una ilustración de la verdadera santificación. Daniel realmente fue un ejemplo de alguien verdaderamente santificado. Quiero pedir un voluntario que me lea esta cita. Yo me ofrezco. Bueno. El decreto viene del rey. Daniel es consciente de todo lo que se ha hecho. Conoce el propósito de sus enemigos de arruinarlo, pero no cambia su curso en nada particular. Con calma, cumple con sus deberes habituales y a la hora de la oración va a su habitación y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén ofrece sus peticiones al Dios del cielo. Por su conducta, toma la posición de que ningún rey o príncipe tiene derecho a interponerse entre él y su Dios y decirle a quién debe o no debe rezar. Noble hombre de principios, se presenta hoy ante el mundo como un loable ejemplo de audacia y fidelidad cristiana. Se dirige a Dios con todo su corazón, aunque sabe que la muerte es el castigo por su devoción. Gracias. Interesante la parte que resalté abajo, ¿no? Es un ejemplo de fidelidad, aunque sabe que la muerte es un castigo por su devoción. Y acá vamos a hacer una comparación. A ver, lo que puse aquí arriba. ¿Por qué? ¿Cuál es el orden de los capítulos? Fíjense que el orden de los capítulos no es cronológico. Lo hemos visto unas diapositivas atrás. Porque el capítulo 6
No es cronológico. O sea, del 1 al 4 se escribieron primero, Sí, luego el 7, el 8, sí, el capítulo 5, la caída de Babilonia, sí. después el 9 Con eso es un audio. capítulo. Ahí Bueno, se escucha. Adrián está interviniendo con mi micrófono, no sé si lo han escuchado, pero lo que estamos diciendo es que, ya lo habíamos dicho atrás, el orden de los capítulos del libro no es cronológico. Tampoco está ordenado en los libros de acuerdo al idioma, porque vemos que el 1 fue en un idioma, del 2 al 6 en otro, entonces, ¿cuál es el orden? Y déjenme proponerles que dado como están puestos los capítulos en ese orden, y si los vamos mirando así, capítulo 1, 2, 3, y viendo sus contenidos y sus historias, podríamos hacer una línea de tiempo, y que el capítulo 1 y 2, en esos capítulos se desarrolla y se proclama el primer y segundo mensaje angélico. Sabemos que aquí Daniel y sus compañeros le dieron gloria a Dios. Sabemos que él tuvo, en el capítulo 2, O sea, Luis explicó le muy dio bien. más gloria. En el capítulo 3, hace una semana, tuvimos una clase, vimos que se formó la imagen de la bestia, que se unió Iglesia y el Estado y que fue una prueba importante, que podríamos compararlo con la ley dominical. Vemos que los capítulos 4 y 5 son un cierre de puerta de gracia, hay una prueba. Y tenemos dos ejemplos acá. El capítulo 4 es Nabucodonosor. Él pasa, él aprueba. Y tenemos el ejemplo de Belsasar, quien ante la prueba cae. Luego tenemos el capítulo 6, en el que vemos un decreto de muerte, claramente, para los que son fieles a Dios. Por eso lo podemos alinear como el decreto de muerte que va a sufrir el pueblo remanente antes de la segunda venida. Por otro lado, vemos que en el capítulo 7, en el versículo 13, habla del Hijo del Hombre viniendo. Así que, por eso, déjenme proponerle esta línea de tiempo, y alineando el capítulo 6 con el decreto de muerte que va a ocurrir, que sabemos que va a ocurrir. O sea, una forma de Poné tu decirlo. micrófono. ¿Adrián quiere hablar? No, escucha. Una forma de decir es que del capítulo 1 al 6 es una historia tipológica, que está tipificando desde el inicio del tiempo del fin en nuestra generación hasta la segunda venida de Cristo, hito por hito, en la misma forma que nosotros lo alineamos comúnmente, la línea de arriba. Perfecto. Bueno, este párrafo vamos a leer solamente la parte negrita. Dice, Daniel, ejemplo de intrepidez y fidelidad. Dice, Daniel se destaca hoy ante el mundo como digno de ejemplo de intrepidez y fidelidad cristiana. Y aquí les quiero compartir una cita muy linda del libro La historia de Daniel el profeta, que no es escrito por Elena de White, sino por un pionero, que se llamaba un pastor de nuestra iglesia, que se llama Stephen Haskell. En este libro, que no está traducido, y quiero que alguien me lea esta cita que es hermosa y podemos sacar lindas cosas. ¿Algún voluntario? Hora señalada. Hola. Me ofrezco, Bueno, ¿quién es? Claudia. Hola, Clau. Sí, mi amor. ¿Cómo estás? Hola. Son dos slides. Daniel tenía un lugar especial y una hora señalada cuando se encontraba con el Señor, y estas citas se cumplían. Hay belleza en el pensamiento de la conexión del alma entre Dios, entre Daniel y el cielo. Su vida espiritual era algo real, una vida que vivía tan real y verdadera como la vida física. La única vida que sus enemigos conocían o podían comprender era la vida física. Cortar la relación con Dios sería tan doloroso para Daniel como privarle de la vida natural. Y así como Cristo se retiró a las montañas después de días de trabajo desgarrador, para ser llenado con esa vida que constantemente impartía a las hambrientas multitudes,
Así Daniel buscó a Dios en la oración. Fue solo por estos frecuentes momentos de saciedad de espíritu, por así decirlo, que tuvo la fuerza para hacer frente a la tensión nerviosa de sus deberes oficiales. Ahí pasé la diapo. ¿Ya la pasé? Seguí, Claudita. Bueno, cuando la presión exterior era mayor, entonces tenía mayor necesidad de ser llenado, para que el equilibrio se mantuviera. El que equilibra las nubes, equilibrará la presión exterior con la fuerza interior si se lo permitimos, de modo que nunca necesitemos estar perturbados. La presión bajo la cual vivimos físicamente, de 15 libras por cada pulgada cuadrada de superficie del cuerpo. ¿Por qué no nos aplasta? Porque la presión es igual en todos los lados y por lo tanto somos inconscientes de ella. No es más que un tipo de vida espiritual. Si las pruebas son grandes, abre el alma al cielo e iguala la presión al ser llenado desde arriba. Gracias. Perfecto. Esta cita primero compara a Jesús, ¿no? Que después de brindarse a las multitudes, antes de brindarse a las multitudes, por supuesto, y después, él tenía este contacto con el cielo que lo llenaba, y que es necesario. Y habla de Daniel, esa presión exterior que tenía, de la que hemos hablado, ser el número 1 en un gobierno, es mucha presión. Pero para estar equilibrados, ¿qué hacer? Y habla de la presión exterior y de la presión interior. Y conocemos tal vez de un sermón, no me acuerdo quién, de un sermón de, por ejemplo, una latita de gaseosa. Cuando está llena de líquido, por más que la apretemos, no pierde la forma. Pero si está vacía, la podemos apretar y enseguida la destruimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no nos aplasta la presión atmosférica? Porque hay presión en todos los lados. Entonces, habla de que esta vida física es un tipo de la vida espiritual. Si las pruebas son más grandes, ¿qué tenemos que hacer? Tener más presión. Tener más presión interior, o sea, abrirnos a Dios y dejar que Él nos llene con su espíritu, con su amor, con su vida, y para poder resistir, ¿verdad? Para poder resistir la presión exterior, que el Señor siempre nos llene desde arriba con todo lo que es necesario. Así que dice que me gustó porque la primera parte de la cita habla de que cortar la relación con Dios para Daniel sería tan doloroso como privarle de la vida natural. O sea, él tenía una vida real, que era la vida espiritual, así como tenía la vida física, mientras tanto que sus enemigos no lo entendían, porque para ellos era lo válido lo físico nada más. Y me gustó mucho esta cita, aunque un poquito larga, que es de este pastor pionero. Espero que a ustedes les haya gustado también. Bueno, Daniel fue enviado al foso de los leones. A pesar del rey, el rey se puso triste y procuró evitar esta situación, pero él había sido engañado y entrampado. Y fue para asegurarse de que el foso esté sellado, fue sellado con el anillo del rey y con el anillo de los príncipes. Fue sellado y me hizo acordar al sepulcro de Jesús, que también la piedra fue sellada con el sello romano. Sin embargo, nada puede retener el poder de Dios. El ángel vino y abrió el sepulcro, y el ángel vino y se metió en el foso y pudo estar con Daniel cara a cara, ¿verdad? Y ahí están los dos versículos, aquí están los dos versículos que comparan que sellaba la piedra y sellaba el foso. Esta cita también es de Stephen Haskell, del mismo libro, y la quiero leer, porque es muy lindo, porque habla de una restauración. Dice, hubo un tiempo en que el león y el cordero jugaban juntos, y al hombre se le dio dominio sobre las bestias de la tierra.
solo después de que el pecado entró y el hombre tomó la vida de las bestias, que a su vez buscaron destruir al hombre. La armonía con Dios finalmente restaurará al hombre a su lugar dado por Dios como rey de las bestias. El corazón de Daniel latía con el corazón de Dios, y cuando entró en el foso, las bestias estaban en paz con él. La unidad de espíritu, de sentimiento, se muestra en el hecho de que un ángel era visible y Daniel habló cara a cara con el visitante celestial. Me encanta esta cita porque habla de la armonía que tendremos finalmente. Estamos encaminándonos hacia un nuevo Edén, hacia una nueva tierra que va a ser muy similar a lo que era el comienzo, lo que fue el plan original de Dios para nosotros. Y las almas estarán en armonía, digamos. Y me gustó también de que el corazón de Dios latía con el corazón de Daniel, digamos. Y las bestias estaban en paz con él. Me encantó eso. Y que Daniel habló cara a cara con el visitante. Ahora, vamos a comparar. Daniel fue tirado al pozo, estuvo unas cuantas horas allí, y fue retirado ileso. Sin embargo, sus acusadores, con sus familias, dice la Biblia que no llegaron al fondo cuando ya fueron aplastados y devorados por las fieras. Qué contraste, ¿no? Me imagino que todas estas noticias se desparramaron por todos lados. Fue una gran manifestación de Dios. Y una señal para Darío, quien confirmó su creencia en Dios. Él había oído, él conocía a Daniel era un testigo fiel de su Dios. Fue una gran lección para Ciro, que vino después y seguramente escuchó de todo esto. Dice Elena que predispuso el corazón de Ciro para dar el decreto de liberar a los judíos. La historia de Daniel en el pozo de los leones. Gracias. Fue una señal para las naciones del mundo de alrededor conocieron del poder del Dios de Israel. Para los israelitas también, les confirmó que Dios estaba en medio de ellos. Imagínense todos los israelitas siendo representados por Daniel, la alegría que habrán tenido, ¿no? Y la confirmación de que Dios estaba allí todavía y no se había olvidado de ellos. Y bueno, y para Daniel, imagínense, a partir de ahí, en el resto de su vida, fue cuando más profecías fueron reveladas y mayor luz le fue dada. Él pasó la prueba y Dios se le siguió revelando, ¿verdad? Con más profecías. ¿Por qué fue librado Daniel? Dice la Biblia en el versículo 23, porque había confiado en su Dios. La fe lo libró. Fue librado porque había confiado en su Dios. Pero él no dice que Dios no halló nada malo en él. Daniel dice, yo fui hallado inocente ante mi Dios. Y dijo, y ante ti, Darío, también he sido hallado inocente. Y el versículo 23 dice, por la fe fue librado. Sin embargo, en el versículo 24, ya estamos volviendo de nuestro quiasma, dice la Biblia que arrojaron al foso a ellos, a los hijos y a sus mujeres, a los acusadores, a todos estos príncipes que habían tramado. Y no es la primera vez que una trampa que alguien preparó fue utilizada por sí mismo. No es la primera vez. Tenemos en el capítulo 3, en el horno de fuego, los que habían planeado esto fueron los que finalmente tuvieron que entrar al horno de fuego. Y en el caso de Amán, que preparó la horca para Mardoqueo, él mismo fue colgado de esa horca. Y acá vemos también el concepto de corporalidad, ¿no? El pecado de alguien afecta a mucha gente. Imagínense, Adán y Eva pecaron y estamos aquí todos nosotros. El pecado de Acán afectó a todo su ejército, murió su familia, su ganado. Amán no solamente murió él en la horca. En Esther 9:13 vemos que la reina Esther luego pide, el rey le dice, Esther, reina Esther, ¿qué más puedo hacer por ti?
Y ella dice, bueno, que los 10 hijos de Amán también mueran en la horca. Y bueno, y en el Nuevo Testamento vemos cómo habla de Adán y Cristo en Romanos 5, por un pecado todos sufrimos, y por la salvación de uno, todos somos salvos. Así que ese es el concepto de corporalidad. Pasamos a otro temita. Hay 3 versículos en este capítulo que nos dicen que la ley de Medo-Persia no puede ser revocada. Y también lo vemos aquí, miren, en Esther 1:9 y Esther 8:8, también habla este concepto de que los decretos de Medo-Persia no pueden ser revocados. Y estuve investigando un poquito a ver si entendía de dónde salía eso, y realmente parece que es directamente como un dicho, pero nosotros vemos aquí que los reyes antiguos usaban 2 sombreros. El rey era iglesia y el rey era Estado. Entonces, de a ratos usaba uno y de a ratos el otro, y cuando emitía un edicto, un decreto, una ley, la gente consideraba, y el mismo rey también, que esa ley emanaba de la divinidad. O sea que el rey, cuando emitía un decreto, estaba hablando por los dioses, así que se estaba poniendo este sombrero cuando hacía una ley, el de la iglesia, el de Dios. Sin embargo, vemos que no era tan así. En Daniel 6:26 nos dice que finalmente este edicto fue modificado, porque el edicto era por 30 días, nadie podía orar o pedir nada a nadie que no sea el rey Darío. Sin embargo, vemos que 24 horas después, o 30, 36 horas después de que Daniel fue sacado del pozo de los leones, enseguida este edicto fue modificado, y hubo otro, que fue emitido, que ya lo vamos a ver. O sea, el edicto pudo ser revocado y derogado en honor a la soberanía del Dios de Daniel. Yo quiero hacer un aporte acá. Están muy pocos participativos todos. ¿Se escucha lo que digo? Sí, se escucha. Gracias, Karen. El tema es que cuando vienen los sátrapas y los gobernadores a proponerles edicto al rey, lo adulan y le mienten, porque dice que todos los gobernadores y sátrapas estamos de acuerdo en que tú firmes esto. Y evidentemente no estaban todos de acuerdo, porque Daniel era el primer gobernador, era el que Darío pensaba poner a la cabeza de todos, y era el que no estaba enterado. Una vez que los sátrapas y gobernadores son tirados al pozo, que son los que proponen este edicto, ¿quién hay para oponer de que el rey lo cambie finalmente? Eso nomás, o sea, para poder cambiar el edicto, primero desaparecen todos los creadores del mismo. Claro. Ya no hay más quien, los que trajeron la propuesta fueron sentenciados, digamos. Sí. Por supuesto que el rey Darío fue engañado porque le trajeron el edicto ya redactado y le dijeron todos estamos de acuerdo, y él confió, porque también dice Elena de White que su ego fue adulado. Él confió, aceptó y le gustó la idea. Después se dio cuenta del error que había cometido. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? ¿Quién es, Carito? Soy Cande. Cande. Por ahí, tal vez no fue la intención de Adrián dar a entender esto, pero bueno, yo lo entendí por su comentario. Yo no creo que Daniel haya estado de acuerdo con la modificación que se le hizo al edicto. Porque como sabemos, no, por más que obligaba a la gente a adorar al Dios verdadero, las obligaba. Entonces, por ahí no estoy de acuerdo con eso de que Daniel haya estado de acuerdo con eso, o que no se haya opuesto a ese edicto. Muy bueno. Yo creo que él sí se habría opuesto si le hubieran preguntado, a decir no lo hagas, pero como que el rey no consultó.
¿Algún otro comentario? Lo cierto que ese edicto primero, el que llevó a Daniel al foso de los leones, fue derogado, sin dudas, porque enseguida Darío largó otro edicto que alababa al Dios de Israel y que hacía que todos lo alaben. Así que están como contradiciéndose uno y otro. Así que si uno fue emitido, el otro tuvo que haber sido derogado. ¿Qué les parece a ustedes? Estuve mirando, Daniel 4.1, ya sabemos que el capítulo 4 fue escrito por el rey Nabucodonosor, alabando a Dios. Y él comienza el capítulo diciendo, paz os sea multiplicada, y él ahí cuenta toda su historia y alaba a Dios. Lo interesante es que Darío, en ese edicto, donde alaba a Dios también, dice paz os sea multiplicada. Exactamente la misma frase. Entonces me pregunto, porque Elena de White no lo confirma, si Darío se convirtió, si su corazón se convirtió, que sí respetó al Dios de Israel y lo alabó, sin duda, porque está puesto aquí en Daniel 6, 26 y 27. ¿Alguien quisiera leer estos versículos? Yo puedo leer. Bueno. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Perfecto, este fue el nuevo edicto del rey. Que todos teman y tiemblen ante la presencia de Daniel. Y miren qué hermosas cosas que habla de Dios, ¿no? El Dios de Daniel viviente, eterno, hasta el fin, lo repite varias veces, que salva, que libra y que hace maravillas, porque libró a Daniel del poder de los leones. Hermosa, hermosa exaltación de Darío. Y acá tenemos un cuadrito. Nos habla de que, cómo es la vida, ¿no? de la conversión. Recibimos un testimonio de alguien, oímos hablar de Dios. Fíjense en el caso de Darío, vamos a la primera columna. El rey Darío oyó de Daniel y su Dios. Sabemos que él fue, porque dicen incluso los historiadores que él estaba ese día de la caída de Babilonia. Él fue uno de los que entró por el río. Tiene que haber escuchado de que alguien interpretó la escritura en la pared, él sabía. Él oyó del Dios de Daniel y de Daniel. Luego él mismo ve el poder de Dios. Él ve que Daniel está ileso, que sale del pozo y está sano, está librado. Así que eso le habla de Dios. Y por último, él mismo testifica acerca del Dios viviente. Y ahí vemos como una escalera y vemos como cómo esto ocurre en todas las historias de la Biblia. Vamos a poner de ejemplo acá la mujer samaritana, en San Juan 4. La mujer samaritana sabe que va a venir el Mesías, ella habla de Jesús, incluso está sospechando, pero luego Jesús se le revela. Dios te muestra, Dios se revela y le dice algo a ella que ella le hace confiar, porque cuando él le dice, tú tenías 5 maridos y el que tienes ahora, ella ahí se da cuenta de que Dios le está hablando. ¿Y qué hace ella? Enseguida da testimonio. Ella va a la ciudad, deja su cántaro y dice, venid y ved, ¿no será este el Cristo? Y acá tenemos la historia de su conversión, digamos. Hay otros ejemplos. Tal vez, Eduardo, ¿me puedes ayudar con algún otro ejemplo o algún comentario de esto? Sí, es un claro proceso de 3 etapas en la conversión de las personas, ¿no? Dando testimonio, escuchando el testimonio, después dando, digamos, tienen una experiencia con Dios que es más fuerte todavía, y después la persona da testimonio por sí misma. Y es un proceso que uno lo ve en todas las conversiones, sobre todo en el libro de Juan, es muy claro, como vos decías. Y esto muestra
el proceso que tuvo Darío en la conversión de él, ¿no? Que se cumplieron las etapas, ¿no? Como también podemos mirarlos en aquellos que no se convierte, como fue el caso del Sazar, que se puede ver que ese proceso no se cumple, ¿no? Él desoye cada uno de los pasos, ¿no? No hizo caso a la experiencia de su abuelo, que él escuchó, fue el testimonio de hombre que escuchó el Sazar, tampoco hizo caso a la experiencia milagrosa del abuelo, ¿no? Su conversión en Daniel 4, y bueno, y todo el testimonio que dio fue adorar a dioses falsos en vez de honrar al Dios del cielo. Perfecto. Muchas gracias. El capítulo termina diciendo que Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa, haciendo énfasis de que eran dos gobiernos separados, ¿no? Darío era el medo y Ciro era el persa, pero tanto, o sea que él a lo largo de 3 imperios, digamos, o Medo-Persia sabemos que es uno, pero vemos como él fue tan fiel que él prosperó en los diferentes gobiernos. Y quería cerrar, por lo menos de mi parte, con esta cita que también es del libro de la Story of Daniel the Prophet, de Stephen Haskell. Y dice, ¿alguien que lo lea, por favor? Así no se cansan de mi voz. Si estás. Hola. 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 ¿Lo puedo hablar? ¿Lo puedo leer? Y adelante. Si estás oprimido por causa de haberte adherido a la palabra de Dios, recuerda que Daniel representa todo eso. Y lo que se hizo por él se hará hoy en día por todos los que en el cielo favorece. Aunque la muerte reclame el cuerpo, la promesa de Dios es una rápida resurrección, y ya sea en la muerte, en la prisión o en el foso de los leones. Satanás no tiene poder sobre Cristo. He venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Juan 10:10. Perfecto. Hermoso. Me encantó esta reflexión para que recordemos esto, que se nos va a pedir prueba de nuestra fe. Vamos a ser testeados, como lo fue Juan, pero así como lo dice el himno que algunos aprendimos de niños, que dice, a Daniel imita, muéstrate siempre resuelto y firme, aunque solo estés. Daniel estaba realmente solo, ¿no? En ese momento, y pudo vencer. ¿Algún comentario? Dejo mi pantalla. ¿Hay algún aporte? ¿No? Uy, entonces no entendieron nada. O capaz quedó muy clarito. Muy claro, muy claro. Tengo que reconocer que me gustó eso de que nunca lo había visto, realmente, de que el edicto fue derogado habiendo pasado un día. No me había puesto a pensar en eso. Es muy interesante, la verdad. Sí. Emma, no vi que estabas ahí, pero cuando estaban relatando el momento de que está Daniel en el pozo con el ángel cerrando la boca de los leones, él se pasó toda la noche con el ángel, desde el atardecer hasta cuando rayaba el alba. ¿Qué pensás vos que estuvieron hablando Daniel y el ángel? Porque lo habíamos comentado el otro día y me pareció muy interesante. ¿De qué Porque habrán hablado? no habrán estado mudos mirándose. Yo creo que tenía muchas dudas proféticas, no sé si una aclaración sobre Daniel 9, las 70 semanas, los 2300. Creo que Daniel no estaba ya preocupado por los leones, sino aprovechó estar con un ser celestial para llenarle de preguntas y de dudas y de líneas. Mira, está muy bueno tu aporte, pero tengo que estar en desacuerdo. Porque para mí Daniel 9 no pasó ahí en el pozo de las leones.
pero sí tiene mucha relación el Daniel 6 con Daniel 9. Pero para mí no es lo mismo porque él estuvo en ayuno y estuvo estudiando y eso, entonces no me parece que sea Daniel 9, pero está abierto. ¿Algún otro aporte? ¿O quieren que vayamos a alguna pantalla en especial, alguna cosa que quedó en duda? Lo que yo les quiero sugerir, y que es re lindo, es que esa diapositiva donde está el fin de los 70 años de cautiverio, y que uno de los requisitos para salir del cautiverio era de que uno ore mirando hacia Jerusalén, era lo que había entendido Daniel. Si no lo leyeron antes, lean por favor. Sería Primera de Reyes 8 o 48. Segunda de Crónicas capítulo 6. Está la oración de Salomón cuando dedica el templo de Jerusalén. Y dice ahí, ¿no? Si tu pueblo en batalla pierde, qué sé yo, y si ustedes llegáramos a romper el pacto e ir en cautiverio, ¿cuál es el requisito para volver? Entonces para Daniel era mucho más importante orar con las ventanas abiertas, mirando a Jerusalén, y que todo su pueblo pueda volver del cautiverio, era una oración intercesora, que salvar su propio pellejo por esa ley que había salido. O sea, él estaba dispuesto realmente a dejar la vida intercediendo por su pueblo. Sí, realmente que sí. Entonces, Daniel 9, digamos, el Daniel 6 antes de la terminación de 9. Se corta, Edu. No te Repetilo. escuchamos, Edu. Sí, quería entender ¿no? Quería entender tu visión. O sea que si Daniel estaba orando, no era simplemente una oración que decía todos los días, que fue agarrado de fragante en la situación como lo presenta Daniel, sino que Daniel en realidad estaba ejecutando la oración interior de Daniel 9. O sea, vos estás ubicando el deseo de Daniel. Edu, te escuchamos una parte y después se cortó. Sí, debo tener internet muy malo, por eso quizás pregunta Adrián, ¿qué hizo? ¿Estás ahí? O, No me quedó claro.